Dios nos bendiga, hermanos, nuevamente esta mañana. Damos gracias a Dios por cuanto el Señor nos concede la vida y la oportunidad de estar siempre en este lugar. Dios bendiga a los que se esforzaron por estar en esta mañana. El hermano Pablo también, que está con nosotros ya día a día, que no lo veíamos por ahí, pero el Señor le ha permitido estar en esta mañana. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. El versículo 12 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor en la manera que está escrita. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y dará que muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él como el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a los repudiantes, de los justos, para preparar el Señor a un pueblo bien dispuesto. Y dice el 18: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se haga, por cuanto no creíste a mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Puede sentarse. Quiero en esta mañana, hermanos, hablar sobre el pensamiento, la incredulidad y sus consecuencias. Sabemos que realmente todo atrae consecuencias en la vida. La misma palabra dice que en el libro de Job, que lo que tú determines se realizará. Entonces, las determinaciones, ya sea buenas o malas, traen consecuencias. Entonces, al hablar de la incredulidad y sus consecuencias, hermanos, no deja inmune a nadie. La persona que le cree a Dios ve resultados grandes, y la persona que no le cree a Dios, pues usted sabe cuáles son las consecuencias muchas veces, que en los procesos que la vida va pasando la persona por no creer. Vemos el pasaje que cómo destaca la manera, hermanos, en que Zacarías fue reprendido por la incredulidad, al no creer
al mensaje que Dios le había enviado. Hablar de Zacarías, no estamos hablando de cualquier persona simple. Zacarías, hermanos, se dice que era alguien con cualidades muy relevantes. Zacarías era un sacerdote que tenía un perfil inigualable a los demás. Si nosotros vemos que realmente, como le dije, Zacarías no era simplemente cualquier persona. Zacarías era, hermanos, uno de los sacerdotes que se le considera en esa época de primera línea. Al decirle de primera línea, hermano, es porque se ve realmente, pues, en la época de David, para que las personas ejercieran su trabajo en el sacerdocio, pues realmente era bastante, algunos quizás les tocaba hacerlo a los 2 años, y así, hermanos. Pero cuando vemos esto en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, 1 al 7, usted notará que David, dice la Biblia, que tuvo que organizar todo el sacerdocio en grupos. Y el primer grupo que resaltaba era el grupo que usted puede ver que tenía que ver descendencia de Aarón. Y entonces ahí vemos que fue elegido Zacarías como el primer grupo. Entonces, el cual pues era complementado por la esposa. A través de sus palabras, él era muy influyente. ¿Por qué le digo ello? Porque vea el versículo 8. Aconteció, dice que el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Entonces era alguien que la esposa complementaba el ministerio, como queremos decir que era alguien también que venía de la línea sacerdotal, que estaba destinada para ofrecer en el templo de Jehová. Entonces este Zacarías se considera que era de la primera línea, del primer grupo al cual David había establecido para ofrecer el sacrificio, para poder presentar. Y como hemos dicho, que los sacerdotes eran los que ofrecían todos los sacrificios, o que los que preparaban todo, los que clasificaban los animales, que fueran animales intactos, que fueran algo sagrado para la consagración. Entonces, este Zacarías, como le dije, era una persona que tenía un potencial. Era uno de los sacerdotes, primeramente le estoy explicando, de primera línea. Entonces, allí vemos que, por eso dice el versículo, que cuando él estaba ofreciendo el sacrificio a Dios, ellos nunca iban a hacerlo así. Primero ellos se consagraban a Dios. Y estando Zacarías, dice la palabra, orando a Dios. Por eso yo siempre he dicho que las oraciones van a tener respuesta de acuerdo a cómo nosotros lo hagamos con un desprendimiento de fe. Entonces, cuando Zacarías está ahí, por eso el versículo, el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Entonces, otra de las cualidades que tenía Zacarías, que era un hombre justo. Usted sabe que la justicia en esa época era algo que escaseaba, era algo que ya no se veía, porque sabe que el Imperio Romano había abusado, se había apropiado de todas las pertenencias del pueblo de Israel.
Entonces no había justicia. Pero a pesar de esa injusticia, ahí viene este hombre manteniendo esa cualidad de justicia. Eso lo dice el versículo 6, vea la palabra. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, oigan, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que Zacarías y la esposa hacían una combinación aceptable delante de Dios y aceptable delante de la sociedad. Porque ellos hacían algo, hermanos, que reflejaba que ellos estaban haciendo de una manera como para adorar a Dios, como para reflejarle a la sociedad que ellos sí amaban a Dios. Entonces, hermano, por eso le dije, eran intachables, hermano, ellos, eso los hacía ser muy confiables ante el pueblo. Otra cualidad que tenía Zacarías, era un anciano. Él mismo lo dice en el versículo 7, usted puede ver, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y luego dice el 8, aconteció, ahí está la palabra. Tenía estas cualidades, pero dentro de Zacarías había una tristeza, había un vacío, porque ellos no tenían hijos. Y usted sabe que la descendencia de esos era la que iba ejerciendo el sacerdocio, pero ellos no tenían un heredero. Pero Zacarías, oiga bien, había perdido en ese momento, pues me pienso yo que ya para él, en su mente humana, no había ya una esperanza de poder contemplar un hijo. Porque para los hebreos los hijos eran de una gran estima. Lo dice el Salmo 27. He aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Y luego aplica otra parte, dice, y como cosa de estima, dice, como saeta en manos del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Entonces quiere decir que cuando los jóvenes tenían hijos, y los hebreos prácticamente era una bendición, porque sus padres tenían una esperanza de que sus hijos iban a crecer y ellos iban a ver por ellos. Pero Zacarías, le estoy explicando en esta parte, la parte humana, la parte divina, o sea, en la parte espiritual y divina, ellos tenían esta bendición. Pero en la parte humana había un vacío que siempre los preocupaba a ellos. Ahora le pregunto, hermano, fíjense que esta parte, que ellos no tenían hijos, ellos prácticamente se sentían tristes. Por eso es que le digo, los hijos son una bendición, pero para algunos ahora en día es carga. Algunos no van a los cultos por los hijos. Yo admiro, felicito a la hermana Marisa, que ella los martes viene con sus niñas al culto. Dije, para allá no son estorbos. ¿De dónde viene el hermano Santiago? Yo veo que ese de repente viene a traerlo, y esto el viernes se va así, ¿no? O sea que cuando uno reconoce la bendición, no le pone obstáculos. Y hay gente que ni hijos tiene y no viene al culto. Es el problema que tenemos. Entonces, hermano, o estamos metidos en los problemas de los hijos. Usted tiene que ver. Por eso le dije, hermano, que cuando Zacarías tiene este vacío, él entraba a hacer sus sacrificios, pero él veía cómo otros disfrutaban su familia, pero había un punto. Él ya era anciano. Elizabeth ya era anciana, pero era estéril. Y usted sabe que la esterilidad en aquella época era considerada como una maldición. El no tener hijos, las mujeres eran marginadas. A la inversa ahora, ¿verdad? Que la mujer que tiene más hijos ahora es criticada. Como son. Dice que, si usted puede ver en el pasaje del primer libro de Samuel, allí se encuentra un relato de un hombre llamado Elcana. Que Elcana dice que era el esposo de Ana. Pero como Ana no le podía dar hijos, él tenía otra mujer llamada Penina. Y Penina le sabía dar hijos. Y dice la Biblia que Penina,
cuando ellos iban al templo a ofrecer sacrificios a Dios, Penina se burlaba de Ana. Y para Ana, ella se sentía marginada por la sociedad, porque y decían que era como maldecida, que Dios no los había visitado. Entonces, de esa manera, la esterilidad, les estoy explicando que era considerada como una maldición. Pero el punto es que cuando Zacarías, por eso le dije, el precio de la justicia, el precio de creerle a Dios tiene gran valor delante de Dios. Ellos hacían su trabajo y Zacarías estaba orando. Cuando Zacarías, imagínense, es como que una diaconisa esté ordenando las flores aquí y de repente hay una voz que le diga, haced lo mejor, y no ve a nadie. Entonces cuando Zacarías está en el altar haciendo lo mejor para Dios, ahí viene el ángel y le dice, Zacarías. Y le dice el versículo que hemos leído. El ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hasta el nombre le puso. Nombre bonito, Juan. Ahora ponen unos nombres que ahora que almanaque lo haga ya. El almanaque de qué año, porque ya no existe. O raro los nombres que le están poniendo los hijos. Entonces, pero vea, el ángel siempre se llamará Juan. Y hasta le describe cómo va a ser la vida de Juan. Imagínense, hermano. Por eso es que yo les sabré decir que la vida y el destino de nosotros no depende de nosotros, depende de Dios. Él sabe qué es lo que podemos hacer. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha escogido, nos ha llamado. Sirvámosle con agradecimiento. Entonces, hermano, vea que le dice, tus oraciones han sido oídas. ¿Por qué entonces, qué era lo que le pedía Juan al Señor? Como ya le expliqué, poder contemplar un hijo. Aunque ya estaban ancianos, pero él en su naturaleza humana decía, pero yo le estoy pidiendo a Dios, pero esta es locura, quizá. ¿Cómo es que yo voy a engendrar un hijo? ¿Cómo es que mi esposa va a tener un hijo? Primero es mujer, segundo ya es anciano, yo también. Pero como dice la Biblia que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y cuando él está en ese momento, pues ahí le dice Dios, pero ahí ve el punto. Entonces él está ejerciendo su ministerio con toda alegría. Y usted sabe de que hasta le parece el ángel Gabriel, que es el que le sigue al arcángel Miguel. A estos se llaman los dos agentes de cambio, los dos agentes de autoridad. Entonces este arcángel es el mensajero, es el vocero de Dios. Porque le voy a hablar en el término celestial, hay una jerarquía. Primeramente está el ángel de Jehová, que se considera que teológicamente que es Jesucristo, que se le apareció allá a Josué cuando estaba con la espada desenvainada. Se conoce que es el ángel de Jehová. Y luego aparecen los arcángeles. Y luego vienen los querubines. Están los serafines. Y luego están los ángeles. Que cada uno tiene su función. Cada uno está haciendo su trabajo al cual Dios. Que los arcángeles, o sea, los serafines, los querubines, son aquellos que guardianes cuando quedaron guardando cuando fue sacado Adán del huerto de Edén. Son esos los que no pueden permitir ahí. Entonces, por eso es que se dice, hermanos, que realmente la iglesia o el pueblo de Dios tiene un resguardo. Por eso dice el Salmo 91, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende para siempre. Sepa que nosotros los cristianos tenemos un enemigo que nos vigila, que nos quiere destruir por fuerzas malignas, pero si estamos con vida es por la misericordia y el cuidado de Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos el punto. Pero ahora entremos, como el tema es la incredulidad y sus consecuencias.
Ya le mencioné cuáles eran las cualidades, cuál era el perfil de Zacarías, pero tenía un problema. Nadie es completo en la vida, por eso le estoy explicando. Es como que aquel hombre rico que llegó a Jesús y le dijo: bueno, maestro, ¿quiere ir para allá a la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Después de saber los mandamientos, ¿qué le dijo? Desde mi niñez. Y le empezó a mencionar uno Jesús, se lo respondió de memoria. Pero le dijo: te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Ser misericordia. Vende lo que tiene y dale a los pobres. Ahí se fue para atrás con mucho. Entonces, hermano, Zacarías tenía, como le dije, un potencial que cualquiera de ustedes pudiera decir: yo, si el Señor viene ahorita, y yo me voy con él. Aparentemente llenamos todo, pero en la realidad hay algo que a Dios no le convence de nosotros. Amén. Y Zacarías tenía el problema que era todo esto, pero él tenía la duda. No estaba definido. Por eso vea el versículo 19. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte esta buena noticia. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a las palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Desde ese momento, cuando Zacarías sale del templo, del altar, salió el show. Le hablaba, salió sordo y mudo. ¿Se da cuenta? Como algunos se van del culto después para mudo, no habla. Pero es bravo. Es que no, porque me cayó bien o algo. O les hablan de las cosas buenas, sordo, no oye nada. Amén. ¿Cuántos Zacarías aquí hay? O sea, pero en el aspecto del negativismo. Entonces dice que salió sordo y mudo y la esposa se asustó. La gente que lo veía, que veía, ¿cómo es eso que viene de ofrecer el sacrificio, de darle a Dios haciendo su trabajo y viene sordo? Está mudo. ¿Quién entendía? Pero dice que quedó mudo hasta los 9 meses. Entonces viene, ahora vea el versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió, no les podía, ahí está la palabra que digo, no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, oiga bien. Y permaneció mudo, a la palabra. Y cumplidos los días de su alumbramiento, en ese momento, pues cuando eso sucedió, Elizabeth quedó embarazada. Y él quedó mudo por los 9 meses. ¿Se da cuenta? El tiempo de Dios siempre, bueno, alguna gente dice que cree que dicen que hay niños científicos, pero bueno, eso ya es cuestión de. Pero siempre Dios ha sido el reto que dice 9 meses. ¿Perdieron la cuenta o tuvieron otros shoyotes, ¿verdad? Porque estuvieron perdidos por ahí y ya y todo. El problema es que cuando Elizabeth queda embarazada, desde ese momento de que Dios tiene la relación, porque estoy hablando de la combinación. La combinación, este fue reprendido y esta fue bendecida. Quedó embarazada y cuando ya era el tiempo de que iban a nacer, la gente, ¿cómo le van a poner? ¿Cómo le van a llamar al niño? Y todos allí comentando que cómo se iba a llamar, porque el padre no podía poner el nombre porque no podía hablar. Aquí ahora los padres, les ponen nombre, el hospital les ponen el nombre. Pero lo que quiero que usted vea
que cuando está ese debate, ahí se le suelta la lengua a Zacarías, se dice, póngale Juan. Y la gente se asustó porque imaginen 9 meses de tener la lengua enrollada, no podía hablar, sordo que no podía escuchar, y en ese momento no le estaban ni preguntando a él, porque ya me imagino que ya no lo tomaban en cuenta, ¿verdad? Porque un sordo igual nadie lo quiere tomar en cuenta. Entonces por eso le digo, no desobedezca. Entonces, pero vea que cuando él dice, póngale Juan, la gente se asustó. Entonces, ¿cuál era el ministerio? Que Juan era el que venía a abrir la brecha para que el evangelio de Jesucristo o el ministerio de Jesucristo fuera influyente. Y le dan alineamiento, qué iba a hacer, cuál era el ministerio que iba a desarrollar, imagínense. Entonces, por eso le dije, hermano, ahora estamos viendo de que, bueno, en algunos países, pues, está esto de que a la niñez se está restringiendo, y este gobierno va a poner ley que dice que solamente tengan un niño. Ya está casi, un solo niño, y que nada de divorcio, que se mantenga ahí, que estén casados, sino al secot, mujeres y hombres. Ahí van a ir el puño, mujer. Pero lo que le quiero decir es que eso apunta a algo también raro, porque a veces Dios tiene ministerios que quiere desarrollar en las nuevas generaciones, porque a veces la generación ya vieja somos más incrédulos, y Dios puede levantar gente, hermanos. Por eso le dije que realmente tienen aprecio, pero dejemos ahí este momento. Yo solo quiero que veamos donde la incredulidad siempre ha predominado en el ser humano toda la vida. Pero quiero en esta mañana que mencionar 3 estragos que produce la incredulidad hasta hoy en día. En primer lugar, la incredulidad se considera, oiga bien, es que conduce a la persona a apartarlo de Dios. La incredulidad es la que aparta a la persona de Dios, le endurece el corazón, como dice Pablo, le llega a entenebrecer el entendimiento. Y una persona incrédula, hermanos, es un problema. Por mucho que se le esté planteando, por mucho que vean las cosas, tienen el espíritu de Tomás que dice hasta no ver. Creyentes así. Hebreos capítulo 13, versículo 12, vamos a la palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 12, mire los estragos que causa la incredulidad en la vida de las personas. Dice, mirad, hermanos, está hablando a hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y luego dice el 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el papel de los cristianos ahora en día? Poner en alto la grandeza de Dios ante los oyentes. Por eso Pablo dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia para que los oyentes. Entonces, hermano, yo quiero que le quede en su mente. Nosotros decimos tener un Dios grande, un Dios poderoso, pero en los problemas estamos llorando. En las dificultades ahí andamos, como digo, que no hayamos que hacer y teniendo la solución, que Dios puede ayudarnos. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, mirad.
Hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón de incredulidad. O sea que la responsabilidad de la iglesia ante una sociedad moderna, ante una sociedad que está tratando de cambiar el sistema de la verdad divina, nosotros debemos de desmantelar o de encarar con la realidad del poder de Dios. Porque hay que creerle, aunque a veces estemos pasando dificultades, todas estas cosas, pero siempre, como decía aquel pensador, que al mal tiempo, buena cara. Yo le decía, hay gente que con una media gripe ya no da culpa. Y uno debe de aprender en la buena y en la mala. Hay que gozarnos en el Señor. Número 2, otra consecuencia que produce la incredulidad. Miren, nos imposibilita de ver cosas grandes. Usted ha oído o oye testimonios de personas en otros países que Dios hace grandes milagros. Pero nosotros muchas veces decimos, ¿por qué aquí no se ve esto? Y el problema es que la gente que disfruta de eso es la que le cree a Dios a pie firme. Y muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero a veces no creemos lo que Dios puede hacer. Veamos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 23, quiero que vayan conmigo a la palabra. Ahí vea, hay un problema en el que se metieron los discípulos por el cuestionamiento. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 23. Dice la palabra, cuando llegó a donde estaban los discípulos, oiga bien, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban, discutiendo con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dice, donde quiera que le toma, le sacude y echa, bueno, usted sabe las reacciones de un endemoniado, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Pero ahí el punto, oiga bien, dije a los discípulos que echasen fuera el demonio. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero vean, pasemos más al versículo 21. Y Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde su niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero ve al 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Pero qué le dijo? Ayuda a mi incredulidad. ¿Te das cuenta? Se lo llevaron a los discípulos
discípulos pudieran reprenderlo. ¿Por qué lo llevaron a los discípulos? Porque sabían que eran los que seguían a Jesús. Y sabían que Jesús hacía milagros. Y dijeron, si estos son seguidores de Jesús, pueden ayudar. Imagínense, hermano. Que llegue una persona a decirle a usted, hermana, yo vengo que me haga una oración por mi hijo. Y viene usted, ¿y qué tiene? Dele esto, hágale esto, póngale esto. ¿Acaso es médica usted? Lo llevaron para que le ore. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que primero hace una gran indagación de la vida de la persona. Pueda que tenga esto, pueda que esté empachado. Imagínate, empieza ya. Si a usted le dicen, yo no quiero que venga y ore por mi hijo. Si alguien llega, a veces me dice, mire, yo quiero que me sobe. Yo no le voy a preguntar a dónde andaba, qué andaba haciendo. Yo solo le digo, si se deja, lo sobo. Y veo si está afectado. Bueno, pero ¿para qué no está con tanta indagación? ¿O por qué se cayó? ¿Cómo hay gente que no nos interesa? Pero ellos, hermano, ahí ve el punto. Gran multitud y se hizo el problema y los discípulos no podían, pero realmente cuando Jesús llega, ¿cuál es el problema? Trajimos y no pudieron. ¿Qué le dijo Jesús? Generación incrédula. Y le llamó al padre. Ahí viene el punto. Ahí viene el punto clave. Llamó al padre del muchacho, le dijo, ¿cuánto tiempo hace esto? Desde que su niñez. Pero ellos le dicen ahí, si puedes creer, dice Jesús, al que cree todo es posible. No necesitaba más hacer ridumentos, hacer tantos ritos para recibir sanidad, solo tenían que creer. El problema es, hermano, y le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Si en otras palabras no estaba definido. O como quien dice, pero creo, ¿qué va a hacer? ¿Qué puedo hacerle para que sane? Solo era creer. Entonces, mire, la incredulidad no imposibilita de ver cosas grandes. Marcos capítulo 6, versículo 5, vamos a la Biblia. Ve lo que dice. Marcos capítulo 6, versículo 5, oiga lo que dice. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Oiga lo que dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y luego dice el 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se da cuenta? ¿A dónde había más incredulidad? En su gente. ¿Quiénes eran los que creían? Extranjeros. Por eso, hermanos, yo les estoy explicando. Podemos tener años de ser creyentes, pero si nosotros no tenemos fe y somos incrédulos, nunca vamos a recibir. Aleluya. Y para recibir algo de grande de Dios, solamente es la palabra, creer, con fe. La mujer cananea en Mateo capítulo 15, 21 dice que ella iba a Jesús porque su hija estaba enferma. Pasó obstáculos que los discípulos la reprendían y Jesús la rechazó y bueno, le hizo un montón de cuestiones que la mujer pasó, pero ella persistía. Al final, Jesús, ¿qué le dijo? Grande es tu fe, hágase como tú. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios, hay que creerle. Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba muerto, pero ellos tenían el concepto. Jesús, cuando llega, le dice: ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días tenía ella estar muerto? Y Jesús le dice: ¿a dónde lo pusieron? Ahí está. Y como usted sabe que la cultura
En Judía entonces enterraban a una persona y le ponían una piedra. No era como antes, eran como cuevas. Y como el tapón le ponían una gran piedra que la movían. ¿No cuánto hay? Jesús le dijo, quita la piedra. Cosa fácil, porque la piedra podía mover entre las paredes. Pero ¿qué le dijo la mujer? Ya llegue, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la Biblia dice en Hebreos capítulos 11 versículo 6: el que se acerca a Dios, que le crea, porque de Él es galardonado. Entonces, hermano, yo quiero esta mañana, si nosotros no tenemos respuesta a las cosas que estamos enfrentando y le estamos pidiendo a Dios, no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los líderes, es culpa de nosotros porque no le creemos a Dios como debemos creerle. No espere quedar sorda y muda como Zacarías. Zacarías tuvo el privilegio de poder recobrar esa a los 9 meses, pero usted no sabe. Vamos a morir así. Da tristeza, hermano, a veces en las iglesias yo siempre conozco gente que no tienen una estabilidad. Y yo le voy a decir en esta mañana, no es necesario que venga alguien de por ahí a orar por usted. Yo siempre he creído que a la par, después de usted levantarse de su cama, ahí Dios puede hacer un gran milagro. Ahí Dios puede glorificarse. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahí se glorifica el Señor con la debilidad del ser humano. Cuando estemos más débiles, en vez de alejarnos, acerquémonos más a Dios. Cuando estemos más en problemas, en vez de renegar, en vez de contarle al vecino, contémoselo a Dios, que Él puede ayudarnos con toda seguridad. Así que, hermanos, esta mañana le he mencionado las consecuencias de la incredulidad. Si usted no recibe, no es culpa de Dios. Hay que ser sincero con Dios.